Hola, buenos días. Continuamos con la grabación del diagnóstico bacteriológico con la parte correspondiente a los cultivos. Bueno, una vez que tenemos la muestra clínica tomada de forma correcta y en el tiempo correcto, trasladada al laboratorio de forma adecuada, entonces ya podemos hacer los cultivos de ella en medios. Existen diferentes medios. Basta tener algunos pocos generales y algunos selectivos para hacer una identificación de un gran número de bacterias. Recordemos que los medios generales permiten el crecimiento de muchas bacterias y los selectivos el crecimiento de unas pocas o de una o dos bacterias diferentes. Entre los más famosos encontramos el agar sangre, es un medio general, la gelosa chocolate, la infusión cerebro-corazón, agar salado y algunos para bacterias gram negativas como el McConkey, EMB, verde brillante, entre otros. En este cuadrito o tabla, podemos ver algunas cosas muy importantes a considerar para el cultivo de la muestra biológica. Aquí tenemos la fuente de la muestra biológica, por ejemplo, garganta, esputo, aspirados bronquiales. Quiere decir que corresponde a una infección de vías respiratorias. Orina, infección de vías urinarias. Heridas y abscesos. Entonces, aquí tenemos las bacterias que potencialmente están causando esas infecciones. Y en la parte derecha tenemos la sugerencia de cultivos que hay que inocular con la muestra biológica. Por ejemplo, en el caso de las infecciones de vías respiratorias, pueden ser causadas principalmente por estas bacterias y se recomienda cultivarlas en diferentes medios dependiendo de la bacteria que sea sospechosa. Está muy ilustrativo, ¿verdad? La que sigue es la misma, pero si la infección es gastrointestinal, generalmente son bacterias gram negativas como salmonella, shigella, entre otras, y pueden ver que se utilizan mucho los medios para gram negativas, pero por supuesto el agar sangre siempre hay que utilizarlo. Puede ser una infección de la uretra o del cervix causado por Neisseria gonorrhoeae, y aquí está el medio específico para el caso de Neisseria gonorrhoeae, que es este de acá. Puede ser de líquido cefalorraquídeo, Neisseria meningitidis, hemófilos, etcétera. Y aquí están los medios que se recomiendan para cada una de ellas. Si la infección es de oídos o de ojos, generalmente pueden ser gram positivos. O bien si es de líquidos de articulación, líquido sinovial, ahí también se pueden recuperar bacterias de estos sitios anatómicos extraños. Bueno, una vez que la muestra clínica fue inoculada de forma correcta en los diferentes medios de cultivo, esperamos 1 o 2 días para tener el crecimiento bacteriano en forma de colonias. ¿Qué hay que analizar de estas colonias? Pues bastante. De estas colonias podemos describir su crecimiento, su color, en fin, muchas cosas. Con respecto a la forma, podemos ver si las colonias son puntiformes, son circulares. Con respecto a la elevación, podemos decir que son planas, que son convexas. Y al analizar el borde de la colonia, podemos ver si es entero, si es rizado, entre otras. Ven en esta diapositiva la gran cantidad de aspectos y colores que tienen las colonias provenientes de diferentes especies bacterianas. Son tan distintas. Esto, por supuesto, nos ayuda a tener una idea de la bacteria que está causando la enfermedad. Sin embargo, no es suficiente. Hay que tomar un poquito de esta colonia y hacerle tinciones. ¿Para qué? Para ver la forma de la bacteria individual, su agrupación, la presencia de estructuras como esporas, gránulos, la forma, etcétera. Generalmente para hacer las tinciones se utilizan sales. Por ejemplo, los colorantes básicos tienen un catión coloreado, como el azul de metileno, y los colorantes ácidos tienen un anión coloreado, como la eosina. Bueno, ¿qué podemos observar ya después de la tinción? Pues ya mencionábamos que la forma de la bacteria y bien su agrupación. Una de las más famosas es la tinción Gram. En este caso, la bacteria, recuérdenlo, se toma un poquito de esta colonia, vámonos, se extiende en un portaobjetos, se fija el calor
y se tiñe. En el caso de esta específicamente, la tinción se hace con el colorante cristal violeta. Posteriormente se le añade un mordiente, yodo, y después se destiñe la preparación con alcohol cetona. Las bacterias que son gram positivas no se van a desteñir y van a retener el cristal violeta y por lo tanto se verán azules en la preparación. Las gram negativas perderán el cristal violeta y van a perder el color también. Para poderlas observar se le pone un colorante de contraste que se llama safranina. En el caso de las micobacterias es un grupo especial porque tiene una pared celular compleja, de tal manera que ellas forman parte de un grupo de los llamados bacilos alcohol ácido resistentes. ¿Por qué se les llama alcohol ácido resistentes? Porque una vez que son teñidos con el colorante carbol-fuchsina, no se destiñen, es decir, resisten la decoloración con el alcohol ácido. Las esporas se pueden observar mediante la tinción de Schiffer-Fulton. Para esto la preparación se calienta con verde de malaquita y este colorante se introduce en las esporas. En el caso de la cápsula es una tinción muy simple porque solamente basta colocar tinta china, cubrir la muestra con un cubreobjetos y analizarla por el microscopio. Vean aquí tenemos una muestra de la tinción gram negativa, positiva, y acá tenemos otra positiva, pero vean la forma de la bacteria es diferente a la de acá. Acá son cocos y aquí son bacilos. En el caso de la tinción Sil-Nielsen, que es para bacilos alcohol ácido resistentes, recordemos que la otra es la de Kim-Jung. Las bacterias Bar se observan como de color púrpura, mientras que las que no son bacilos alcohol ácido resistentes se observan de un color diferente. En la de Schiffer-Fulton podemos observar las esporas teñidas con el verde de malaquita. Y en el caso de la tinta china, en realidad es una tinción inversa, porque lo que no se tiñe es justamente la cápsula, como podemos observarlo aquí. Muy bien, además de analizar las características morfológicas de color y otras cosas de las colonias, y también ver la forma de la bacteria y su agrupación, y algunos organelos y algunas estructuras, también podemos aprovechar el cultivo bacteriano para analizar algunas cosas que ocurren en los medios de cultivo propiamente dicho. Como por ejemplo, si queremos saber si la bacteria tiene o no tiene flagelos, es decir, si es móvil o no, podemos analizarlo en un medio semisólido. Vean que aquí el cultivo se hace por picadura, no se llega hasta el fondo, tampoco se tocan las paredes del tubo. En este medio semisólido, que ni es líquido ni es sólido, se incuba la bacteria después de inocularla por 24 horas y el día siguiente se observa el crecimiento. En este caso de aquí, el crecimiento ocurrió justo en el sitio de la inoculación, por lo tanto la bacteria es inmóvil. Vean en los tubos de acá, a partir del sitio de inoculación, la bacteria migró hacia todas partes. Quiere decir que la bacteria es móvil y también la de acá es móvil, pero aún más. También podemos ver algunas reacciones de hemólisis. Recordemos que algunas bacterias tienen hemolisinas y pueden romper glóbulos rojos. En este caso, si la muestra clínica se cultiva en agar sangre, ya vimos que es recomendado para todas las muestras clínicas el agar sangre. Podemos saber si la bacteria es beta hemolítica, es decir, si tiene hemolisinas, si es parcialmente hemolítica, alfa hemolítica, o si no tiene actividad, gamma. En esta diapositiva podemos ver una beta hemólisis y una alfa hemólisis de las bacterias causadas en el agar sangre. También hay que tener en cuenta el tipo de bacteria que se quiere aislar dependiendo de su uso y tolerancia al oxígeno. Estas bacterias pueden ser aerobias estrictas, es decir, requieren oxígeno para su crecimiento. Pueden ser anaerobios facultativos. Estas son aerobias, pero pueden crecer en ausencia de oxígeno. También están los anaerobios microfílicos, que son capaces y necesitan una pequeña cantidad de aire. Y por último, están los anaerobios estrictos, que estos no pueden crecer en presencia de oxígeno. Para poder cultivar estas bacterias, tenemos tres tipos diferentes de cultivos: los aerobios, los microaeróbicos y los anaerobios. El aeróbico, pues son los cultivos comunes que se hacen en cualquier parte. Los medios se pueden incubar en un dispositivo
abierto, es decir, no requiere de condiciones especiales de atmosféricas. En el caso de los microaeróbicos, pues es sencillo, los cultivos se meten dentro de un recipiente cerrado. Antes de eso se prende la vela y cuando la llama se consume, quiere decir que el nivel de oxígeno bajó y el de CO2 aumentó. Y por último, los cultivos anaerobios, donde no debe de haber oxígeno. En este caso no podemos usar el frasco con vela, sino que se requiere de un sistema realmente diferente, hermético, pero que en lugar de una vela se introduzca un sobre que genere esa anaerobiosis. En la parte de acá se describe el contenido de esos sobrecitos y el indicador de anaerobiosis, que en este caso es el azul de metileno. Solamente así se logra un verdadero ambiente anaeróbico. Hay un medio especial muy interesante para ver el comportamiento de las bacterias en las diferentes concentraciones del oxígeno. Es el agar tioglicolato, es semisólido. El tioglicolato es un compuesto reductor, convierte el oxígeno atmosférico en agua y junto con el agar semisólido impide la entrada de oxígeno al fondo del tubo, pero permite un poquito su entrada en la superficie. En este caso el indicador de anaerobiosis es la resosurina. Ven esta diapositiva, se inocula por picadura el medio semisólido con tioglicolato y observamos en este caso que solamente en la parte de arriba hay crecimiento bacteriano. ¿Qué significa esto? Que la bacteria es anaerobia estricta. En el caso de acá, las bacterias pueden crecer a lo largo del tubo. Eso significa, puede ser inmóvil o puede ser móvil. Eso significa que la bacteria se trata de un anaerobio facultativo. En este caso solamente crece en la parte intermedia, no arriba tampoco abajo, sino justo por abajo de la superficie, lo que indica que es un microaerofílico. Y en esta imagen vemos el crecimiento únicamente en la parte inferior, lo que indica que la bacteria es anaerobia estricta. Finalmente, tenemos que tomar en cuenta si la bacteria es susceptible a qué antibióticos y a cuáles es resistente. La manera más fácil de hacerlo es con una prueba de difusión en disco o de Kirby-Bauer. Para eso se utiliza una cantidad estandarizada de bacteria en un medio llamado Müller-Hilton con un grosor específico y se colocan los antibióticos a una concentración determinada. Y después de un día de incubación se mide el área de inhibición del crecimiento y dependiendo de cada antibiótico podemos saber si es sensible, intermedia o resistente. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos tetraciclina 30 miligramos y se observa que la bacteria no fue inhibida, está pegada al disco. En el caso de acá, que se usó kanamicina 30 miligramos, observamos un halo de inhibición. Para saber si es sensible o resistente, hay que medir el diámetro, en este caso fueron 16 milímetros, y compararlo contra el estándar, que nos dice lo siguiente: kanamicina 30 miligramos será sensible si el halo de inhibición es mayor a 18 milímetros. Por lo tanto, esta bacteria no es sensible, sino que es intermediaria. Bueno, hasta aquí este video. Posteriormente tendremos el tercero y último del diagnóstico bacteriológico que corresponde a las pruebas bioquímicas. Buen día.